Bueno, mi nombre es Gabriela Agüero, pertenezco al área educativa del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, la Escuelita de Fama y Ya. Hace un tiempo que se están haciendo un ciclo de conversatorios, en este caso, el ciclo de Pensar el terrorismo de Estado desde Tucumán, y esta vez con un conversatorio cuyo título es ¿Qué fue el operativo Independencia?, a cargo de la doctora en Ciencias Sociales, Ana Gemio, a la quien le doy la bienvenida. Ana, puedes habilitar el micrófono, a ver si todos... Gracias. Y bueno, ella Bueno, va a estar a cargo del conversatorio de hoy. Eh, las preguntas que ustedes quieran hacer, las pueden escribir en el chat, yo las voy anotando en un cuaderno para que al final de la exposición de Ana, ustedes se puedan hacer estas preguntas y empezar el debate. Recuerden que antes de que comience Ana a exponer, que los micrófonos estén apagados, así no haya ninguna interferencia externa, y bueno, y los que se están agregando recién ahora, por favor que se presenten en el chat con todos sus datos completos e institución a la cual pertenecen. Bienvenida, Ana. bueno, primero agradecerles muchísimo por la invitación y darle la bienvenida a todas y a todos, agradecerles la presencia en este medio tan raro que nos permite estar aquí a todos reunidos, a todas reunidas de distintos lugares. En efecto, cuando venía para acá un poco pensaba, digo para acá porque me cambié de casa para tener conexión. Bueno, venía pensando que nos habituamos como rápidamente a este sistema, pero a veces nuestras prácticas se habitúan más rápido que nuestra cabeza. Y entonces mi cabeza y mi corazón y mi sensación es que esta actividad la estamos haciendo en Fama y Ya. En realidad yo estoy en Buenos Aires, ustedes está cada uno en su casa, pero bueno, como los anfitriones y las anfitrionas son quienes son, mi sensación es que está haciendo en Fama y Ya. Y entonces estaba especialmente un poco nerviosa y un poco hago una pequeña infidencia personal porque la investigación que yo voy a presentar, bueno, algunos resultados, ha comenzado hace muchos años, hace 15 años, y antes de que yo tenga ese título que dice ahí de doctora, incluso de licenciada, empecé con Margarita Cruz, una sobreviviente de la Escuelita de Fama y Ya, un trabajo de investigación ahí, que empezamos a patear el pueblo por todos lados, y quería aprovechar esta sensación de estar en Fama y Ya para hacer un pequeño homenaje y dedicar toda esta investigación, espero no llorar, a Chochi López, la hija, Rocío anda por acá, a Chochi López, a la Beba Romano, al negro, que el negro ya ha fallecido, que los tres son sobrevivientes de Fama y Ya. Y los tres, de alguna manera, a mí, que era tucumana, que volvía como estudiante universitaria a Tucumán, porque me había venido a estudiar a Buenos Aires, me abren la puerta de nuestra historia. No es que yo no conocía nada de nuestra historia, había vivido hasta los 18 años ahí, pero ellos me abren otra puerta, junto con Margarita, nos abren otra puerta a mí y a otros compañeros y compañeras que vamos a hacer ese recorrido. Y quería comenzar diciendo esto porque de alguna manera lo que yo voy a exponer y voy a compartir con ustedes hoy, su génesis, su motor nace ahí porque nace en un deseo, en una necesidad de conocer y entender qué es eso que nos contaban la gran cantidad de sobrevivientes con las que hablamos durante aquellos años. Había algo de lo que contaban que invadía, porque tenía mucho horror en la carga esa que contaban, pero algo que generaba como una pregunta. Y ese deseo, esa pregunta es lo que nos ha llevado eh, años de investigación en el equipo. Después he seguido con otros compañeros y con otros equipos, y de alguna manera cierra un ciclo en esta producción, pero un ciclo, porque sigue en realidad.
Pero bueno, no quería dejar de decirlo porque mi sensación interna es que estoy presentando esto por primera vez en Famaillá y quería hacer este homenaje. Me han pedido que les diga brevemente cómo va a ser la estructura de esta charla. Yo lo que he pensado por este medio y por todas las dificultades que tenemos es hacer una presentación breve de no más de 30 o 40 minutos con un pantallazo como general de algunas líneas interpretativas que me gustaría compartir con ustedes. Con ese pantallazo general dejo abierto para preguntas para que podamos todavía continuar, pero ya en un sentido como más dialógico y bueno, que ustedes puedan pedir por ahí profundizar en los aspectos que más les interese. Esa es la dinámica general que planteaba. Y en realidad a esta charla le he puesto de título ¿Qué fue el Operativo Independencia? Un título así, muy amplio y muy genérico que abarca en realidad dos cuestiones. Y lo voy a decir a pesar que tengo un montón de profesores y maestros que me hablan acá diciendo, no, no, no lo digas. Y yo lo voy a decir igual, que una cuestión es qué pasó y la otra es cómo se interpretó eso que pasó. ¿Por qué tengo pudor en decir esto? Porque la gran mayoría, he visto en las inscripciones, vienen más o menos de las ciencias sociales o afines, y saben que nunca hay hechos por un lado e interpretaciones por el otro. Pero bueno, a efectos de dar cierto orden, y aunque me dé un poco de escozor, lo he dividido así. ¿Por qué? Porque quiero hacer bastante hincapié también en la interpretación y cómo en el fondo esa interpretación y esa lectura de los hechos es un punto esencial en esa recuperación de nuestra historia y un punto de disputa central. Así que, dicho esto más introductorio, voy a empezar con qué fue el Operativo Independencia en el sentido de qué pasó. Yo he asumido por la gran variedad de gente que está inscripta, que no todos necesariamente saben qué es el Operativo Independencia, así que voy a hacer una breve introducción de Operativo Independencia para principiantes. La situación ha sido que el Operativo Independencia genera de alguna manera la primera, no la primera vez que se reprime de ninguna manera, sino la primera intervención y creación sistemática de la política de desaparición forzada de personas a través de campos de concentración. Y eso implica de alguna manera un salto cualitativo en relación a la política represiva que venía implementando el Estado en años previos. Yo no me voy a detener mucho porque entiendo que esto lo han visto con Silvia Nassif, en cuál había sido el proceso histórico previo que lleva a la implementación del Operativo Independencia. Voy a decir muy brevemente que es imprescindible pensar para ese proceso que Tucumán ha sido objeto de dos laboratorios. Un primer laboratorio que podemos llamarlo, voy a hacer muy a lo bruto, perdón, pero estamos apurados. Un primer laboratorio que es un laboratorio de, yo les podría decir, un proyecto neoliberal que consiste en destruir, hacer un proceso de concentración y centralización de la producción, que es de lo que les habló Silvia a través del cierre de ingenios, y una reducción drástica de la mano de obra empleada, y a través de ese shock que genera esa desocupación, digamos, hacer ciertas reestructuraciones políticas y sociales. Ese proceso, que si ustedes lo piensan por ahí en los 90, genera una gran crisis y una desocupación y de alguna manera un desarme, no sin resistencia, pero es muy difícil la resistencia, ese proceso de shock, de cierre, de crisis, se lo hace en una sociedad profundamente politizada. Entonces eso acarrea que aquel primer intento encuentre límites. ¿Límites dónde? En la resistencia de los trabajadores y del campo popular en general. Entonces, dicho esto muy a grandes rasgos, llegamos a este segundo laboratorio que se implementa en Tucumán, que es el Operativo Independencia. Y digo laboratorio no porque haya sido más o menos, es el comienzo. Ahí comienza, se prueba la política sistemática de desaparición forzada, que le vamos a llamar, en este caso, constituye un genocidio, yo le llamo el inicio del genocidio en Argentina, y esto se hace a través de un decreto secreto que lo emite la presidenta de ese momento, Isabel Martínez de Perón,
y mediante ese decreto envía y encarga a las Fuerzas Armadas la represión o el aniquilamiento de los elementos subversivos, ¿no? Como ustedes bien saben, ya deben haber visto, la noción de subversión era una noción amplia que no involucraba únicamente a la guerrilla, sino era todo el que subvertía el orden en un sentido que hacía más a la moral, decía la definición de los reglamentos, ¿no? Entonces, bajo esa bueno, un fallido, bajo esa orden, llega una horda, se envía no solo a las Fuerzas Armadas, sino al conjunto de los aparatos represivos estatales. Refuerzo esto porque a veces da la sensación que no, va el ejército al monte, ya de esto voy a hablar un poco, a combatir a la guerrilla. No, es el aparato represivo de Estado en pleno el que inicia este proceso. Cuando digo en pleno, digo el ejército, o sea, las 3 Fuerzas Armadas, por supuesto, con la conducción del ejército, pero participan las 3 Fuerzas Armadas. La Policía Provincial, la Policía Federal, la Gendarmería, y creo que no me olvido de nadie más. Y el Servicio Penitenciario. Todo el aparato estatal se desdobla en una parte que funciona bajo las formas habituales que suele funcionar, y ese mismo aparato se desdobla en una parte clandestina por donde va a hacer circular a la mayor parte de esas personas que son secuestradas, privadas de su libertad, y solo una pequeña partecita llega después de su liberación a las cárceles. La gran mayoría o son asesinadas y sus cuerpos desaparecidos, o bien son liberadas directamente desde los centros clandestinos de detención. Según las bases de datos con las que nosotros trabajamos en el equipo, durante el operativo Independencia y hasta antes del 23 del golpe de Estado, o sea, hasta el 23 de marzo de 1976, se secuestraron a 769 personas en Tucumán, y hemos registrado que han pasado por unos 60 espacios de detención clandestina. No les digo centros clandestinos a todos, porque había algunos que eran espacios claramente como centros clandestinos, la escuelita de Famaillá, precisamente, jefatura de policía, las bases militares como el Ingenio Fronterita, el Ingenio Santa Lucía, pero había otros espacios, muchísimos, le estoy diciendo 60, mucho más chiquitos, mucho más pequeños, a veces campamentos en el medio de los cañaverales, donde al menos una persona era secuestrada, o esos lugares cumplían funciones de control poblacional, y en ese marco algunas personas eran secuestradas, quizás liberadas, quizás llevadas a otros espacios. Según la base de datos que se tome, hay distintas, yo he tomado en este caso 3, después pueden profundizar en la bibliografía que vamos a dejar. Antes del golpe se registra entre el 38 y el 44% del total de víctimas de la provincia. Fíjense que es un montón. Estamos diciendo que durante el operativo, del total de víctimas que si hacemos de cuenta que en todos los años, de cada 10 víctimas que secuestraban en Tucumán, serían aproximadamente 4 las han secuestrado durante el operativo Independencia. O sea que estamos hablando de que en ese año 75 y los primeros meses del 76 es uno de los momentos más álgidos de la represión en Tucumán. De hecho, los 2 años más álgidos son el 75 y el 76, y después va a empezar, se sostiene todavía en el 77, pero ya decae fuertemente. Esos son como los 2 años más concentrados. Un elemento importante, y yo lo voy a decir, no me animo a decir específico, porque desconocemos si no hay otras zonas que no sea Tucumán, que no hayan tenido, al revés, no es que desconocemos, tenemos indicios que ha habido en otros lugares políticas similares, quizás menos concentradas que en Tucumán, pero políticas similares, es que ha habido una política de ocupación territorial. ¿Qué significa esto? Para poder dimensionar de qué hablamos, ustedes piensen que en los grandes centros urbanos, normalmente, incluyendo San Miguel de Tucumán, el aparato represivo se desarrollaba, se desplegaba a partir de las instalaciones que habían. Se creaban algunos lugares, ¿no? O quizás se reutilizaban algunos lugares
que antes no estaban destinados a la represión, pero básicamente eran los hombres o los efectivos y la infraestructura que ya estaban instaladas en esos lugares. Por supuesto había mayor presencia militar, mayor presencia policial, se veía, pero sobre la estructura existente. En el sur de Tucumán, con epicentro en Famaillá, pero que abarcaba más o menos la franja, más o menos entre, con distintas extensiones, digamos, entre San Pablo y Concepción, según el tiempo va variando esas franjas, en esos lugares directamente se mandan efectivos que se asientan, arman un campamento, y donde antes la señora, ahora me acuerdo de Nino y Valle, que le habíamos hecho una entrevista, vivían en su casa con un cañaveral al lado y de repente tienen enfrente una base militar, con 200 tipos instalados, con trincheras que van y vienen, que tienen, y esto es muy importante, funciones públicas, porque este nivel de ocupación militar era, a la vez, funcionaba como los otros espacios que venimos diciendo, tenía su costado público. Su costado público consistía en hacer controles poblacionales, en requisar las rutas, en controlar a los trabajadores, tenía toda una serie de políticas y de acciones cívicas, pintar escuelas, repartir frazadas, hacer el chocolate para el Día del Niño, bueno, toda una infinidad de cosas hacían estas fuerzas de tarea, junto con secuestrar y desaparecer personas, ¿no? Y ese límite que uno en las miradas más urbanas a veces tiene como esta idea de que los secuestros eran de noche, en la oscuridad. Bueno, en lo urbano tampoco era tan así, ¿no? Había un despliegue fuerte, se mostraba. Pero en estos casos la visibilidad y la división entre lo oculto, lo clandestino y lo público era bastante más lábil. Había toda una política de mostrar eso que se estaba haciendo, y en realidad de generar una profunda impotencia, porque en realidad, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, ustedes saben que es frecuente escuchar que mucha gente en el 83 decía, ay, yo no sabía lo que había pasado. A veces con razón, porque por distintos mecanismos preferían no enterarse de lo que estaban viendo, y genuinamente se daban por enterados en el 83, qué sé yo. Había algún nivel de objetividad que permitía esos mecanismos de decir yo no sabía nada hasta el 83. De todas las personas con las que nosotros hemos hablado en todos estos años, en esa zona nadie te dice no, yo no sabía nada. Todos sabían perfectamente qué pasaba en la escuelita de Famaillá, sabían que llevaban gente, sabían que secuestraban gente, pero a la vez eso generaba una profunda impotencia, porque sabiendo eso, no decían, bueno, pero ¿yo qué le iba a decir? ¿A quién? Si a mí también me iban a llevar. Entonces, la política de ocupación territorial lo que genera, o lo que termina generando, es una cuestión muy fuerte de la cosa muy cotidiana con la fuerza, y de una amenaza permanente en esa cotidianidad, ¿no? Bien, este es el panorama más o menos general de cuáles eran las prácticas o los mecanismos de poder que se han desplegado de alguna manera durante el operativo Independencia. Lo último que quisiera señalar es que todas estas bases militares y las fuerzas de tarea que estaban ocupando el sur tucumano estaban puestas a lo largo del eje de la Ruta 38, que es la ruta que comunica todo el sur con San Miguel de Tucumán. Y esa ruta corre, para los que no son tucumanos, corre en paralelo a las montañas, y en esa franja, que es el pedemonte, se siembra caña. Y en realidad esa ruta está creada, antes tenía unas vías de ferrocarril al costado, están creadas porque ese es el corredor azucarero de la provincia, junto con el este, que ahora no voy a hablar. Entonces, esas bases militares estaban asentadas a lo largo de los ingenios, que eran todos básicamente población obrera. Ahora, cuando preparaba esta charla, estaba mirando un poco algunas cosas, ya no me fui por ese lado, pero se los cuento porque me quedó picando. Nosotros habíamos hecho un trabajo en relación a los juicios sobre los porcentajes de víctimas, que eran obreros, que eran estudiantes, en general en la provincia, ¿no? Entonces, más o menos, en Tucumán había una proporción de obreros mucho más grande que la que decía la CONADEP,
del orden del 40-50% de obreros entre las víctimas, lo cual es un montón. Ahora, yo estaba revisando cuando preparaba para hoy, había hecho para otra charla un cuadro sobre las víctimas de Famaillá, y de las víctimas de Famaillá, para las que tenemos información, el 80% de las víctimas de Famaillá eran obreras. Eran obreros, algunos azucareros, otros de otros lugares, pero era básicamente gente que trabajaba en esa zona, en los distintos núcleos obreros de los cuales ahora voy a hablar. Y entonces esa ha sido la zona de ocupación del ejército, y de las fuerzas, sí, del ejército, digamos que es el que se asentó ahí. Ahora bien, esa zona, además de todas estas características que vengo describiendo, era la zona donde se había instalado la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que era la compañía del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía una larga historia en Tucumán, prácticamente nace en Tucumán vinculado a la industria azucarera, con núcleos de Santiago del Estero, bueno, y de otros lados también, pero Tucumán tiene una presencia muy importante en el propio nacimiento del PRT. Y el partido tenía en la provincia una experiencia organizativa muy fuerte, con algunos núcleos importantes, por ejemplo en Santa Lucía, en San José, etc. ¿Qué pasa? De alguna manera, la propia propaganda del régimen hace de la presencia de esa guerrilla el eje del operativo Independencia. Y acá ya vamos a entrar al segundo eje que yo les había planteado, que es cómo se interpretó ese operativo Independencia. Y para entrar a ese eje les voy a contar una anécdota. Yo estoy por publicar ahora un libro con los resultados de la tesis, y no les cuento para hacerme la que de voy a publicar un libro, no, tiene una razón de ser. Me dicen que para el libro tengo que buscar una imagen de tapa, una imagen de época de tapa. Por supuesto, buscar una imagen de época en este contexto pandemia es todo muy difícil, pero me doy a la tarea, consulto, pido favor en el archivo de acá, en el de allá, en el de más acá y en el de más allá, y no encuentro una foto que no sea foto Vietnam. Le he puesto yo de título. La foto Vietnam es milicos de fajina, si es posible con algunas armas grandotas medio de guerra, metidos en el monte, algunos con cara de miedo, como que hay alguien que los acecha, o todos juntos, los soldados, como una cosa de orgullo, ¿no? Y es yo me quedé impactada porque yo no es que no sé que existe ese imaginario. Yo estoy segura que todos los que están en Tucumán y todo el resto, pero todos los que están en Tucumán saben que eso todavía hoy es una imagen muy fuerte. Todavía hoy mucha gente te dice que ha habido una guerra contra la subversión, contra los subversivos, los guerrilleros, todavía. Pero me ha impactado porque los archivos más importantes del país, digamos, a donde uno va a recurrir, tienen esa foto. Ahí te das como una especie de, como una noción de cuán fuerte ha sido la política de propaganda para instalar al operativo Independencia como esa acción que iba a salvar a la patria de la subversión, de la subversión apátrida, etcétera, etcétera. No sigo. Entonces, el tema es que ese foco del guerrillero contra el ejército en el monte es muy pregnante en toda explicación, no solo, por supuesto, en la de la guerra, también en la de la teoría de los dos demonios, pero en muchas otras también. ¿Por qué es tan pregnante? No es mi interpretación, mentira, lo que a mí me parece es que en realidad hay algo de esa interpretación, que no es mentira, en realidad. Había helicópteros que circulaban con cosas, había milicos con armas por todos lados, había enfrentamientos, sí había. La gente se acuerda y te los cuenta, en realidad, los magnifica, por supuesto, porque enfrentamientos debe haber habido 4 o 5, y en realidad los secuestros eran un montón, pero existía. Entonces hay algo de esa existencia material que por supuesto se magnifica y se espectaculariza, que existía, y que hay que encontrarle un lugar en la explicación, porque muchas veces se dice, no, la guerrilla era una excusa, no existía, eran 4 locos. Ponele que eran 4 locos, ponele.
No importa, no voy a discutir ahora esa interpretación histórica, pero había 4 locos. Entonces, si uno no incorpora esa explicación, queda algo como latente, uno le regala algo de esa realidad al que viene a interpretarla. Ese es el gran problema, a mi juicio, de la interpretación del operativo Independencia, y donde más hay que tratar de darle una vuelta para salir como de esa idea, no solo de la guerra, sino de que, bueno, en realidad vienen por la guerrilla y era una excusa. Bueno, la guerrilla estaba ahí, y hay que explicarlo. No tanto, mi preocupación central no es tanto esa explicación porque hay que reivindicar, también, no importa, mi preocupación central es porque a ese discurso, lo voy a decir así, lo gana la derecha. Cuando uno no dice nada, te lo gana la derecha, que te dice, no, el problema es que acá los métodos utilizados no son buenos, entonces estaban bien que los persigan. Cosa que estamos discutiendo en un juicio. En un juicio estamos discutiendo si en realidad había algunas, porque en la sentencia pasada salió que había algunas acciones que no podrían considerarse ilegales, porque en realidad eran en persecución de una guerrilla. Entonces, fíjense cómo eso te da vuelta el eje de lectura, y entonces ya no tenés que ver el delito, sino que tenés que ver a la víctima, a ver si era guerrillero o no era guerrillero, ¿no? Bueno, pongo ahí un freno porque me engancho y puedo seguir por ahí, pero quiero ir para otro lado. Por suerte, y desde hace muchísimos años, casi desde el momento mismo en que los hechos ocurrían, hay otras interpretaciones que disputan esa idea. Y dicen, no, acá venían a buscar, venían a destruir a una gran cantidad de trabajadores, estudiantes, comerciantes, amas de casa, profesionales, que militaban en distintísimas partidos políticos, ideologías, ámbito, en las universidades, en los gremios, en las iglesias, en los centros barriales, en las unidades básicas, toda una gran trama de eso que normalmente, últimamente, como que se unifica en la idea de los que piensan distinto, que también tiene un pequeño problema, tampoco me voy a meter del todo por ahí, pero no solo pensaban distinto, hacían distinto, organizaban distinto y vivían en lugares y representaban a gente distinta. No es que era, lo voy a caricaturizar un poco, no es que era uno que en su Facebook decía, ay, yo pienso distinto a esto otro. No, vivía en un lugar, organizaba a la gente, armaba las ollas, bueno, en fin. Bien, eso que conceptualmente no voy a hacer muchas distinciones, pero le podemos decir una fuerza social. ¿Qué consiste esta fuerza social? No es este dirigente más este dirigente o este partido más este partido. Es un conjunto de organizaciones que a veces incluso se peleaban, y se peleaban horrible, pero que más o menos en tendencia iban hacia un mismo lugar, que era, en principio, la defensa de los trabajadores. En tendencia y en la práctica, digo, ¿no? En tendencia y en la práctica, la defensa no solo de los trabajadores, sino la defensa de los trabajadores, del pueblo, de los derechos. Digo en la práctica y en tendencia porque después en el medio había horizontes muy distintos. Había algunos que querían hacer una revolución social y querían que las desigualdades, o pensaban que las desigualdades se iban a acabar una vez que se destruya y transforme este sistema. Había otros que pensaban que no, que en realidad no iban a hacer una revolución, sino que solo se peleaba por algunos derechos más. Bueno, más allá de los distintos horizontes, esa acción conjunta en la práctica generaba una fuerza que estaba en formación. Y a esa fuerza en formación es la que se ataca cuando se ataca a los dirigentes, las personas o los distintos militantes que han sido secuestrados, en algunos casos desaparecidos, en otros liberados o también asesinados, ¿no? Entonces, la idea, con esto lo que yo estoy tratando de hacer como un pequeño giro, es que pasemos a pensar de personas secuestradas, 1 más 1 más 2 más 3 listados, a pensar que esas personas en realidad formaban parte de una fuerza social, de algo más amplio que las excedía. ¿Han secuestrado, por ejemplo, a todos quienes integraban esa fuerza social? No, a algunos. Pero esos algunos que secuestraban tenían por objetivo destruir esa fuerza social, ¿no? Más o menos lo que está popularizado, lo voy a decir como así muy rápido, como la idea de destruir esas organizaciones para implementar
un modelo, una serie de reformas que después han dado lugar a las reformas neoliberales, bueno, etcétera, etcétera. Una transformación en el modelo de acumulación que cambia la forma de organizar de la sociedad y todo lo que más o menos ya pueden completar ustedes para adelante. Yo me quedo ahí porque quiero avanzar un poquito más. Hasta acá hemos dicho entonces que el operativo Independencia no tenía que ver estrictamente, no tenía como blanco exclusivo a la guerrilla. Yo diría, no solo se proponía destruir a la guerrilla, porque sí se proponía, no solo se proponía destruir a una fuerza social, porque sí se proponía también hacerlo, sino que también se proponía destruir una determinada manera de hacer, de estar y de ser en el mundo de los sectores populares. Lo voy a decir de otra manera. No solamente se proponía destruir esa fuerza social, sino también las condiciones por las cuales se había generado. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a pensar al militante como una persona solita que decide unirse a una organización. Y en realidad, el proceso de las militancias tiene caminos complejos de elecciones, y ese militante se cría en algún lugar, sale de algún lugar, ¿no? Entonces, el objetivo de secuestrar 1, 2 o 3 militantes no era solo secuestrar esos 1, 2 y 3, era transformar ese entorno con el objetivo de que ese entorno no produzca más organización. Pero para contarles mejor esto, les voy a contar una historia, que es una historia de Famaillá, digamos. No es una historia, son trazos de historia, para que ustedes vean qué implica destruir no solo un cuerpo, sino las experiencias que se construyen. Y esta historia comienza con Juan de la Cruz Olmos. Juan de la Cruz Olmos ha sido secretario general del Sindicato de Municipales de Famaillá, y le pusieron una bomba y lo mataron en octubre, a fines de octubre del 74, antes de que empiece el operativo Independencia. Pero Juan, antes de ser secretario general del gremio de municipales, había sido del sindicato del Ingenio Mercedes, y era de Monte Grande, que Monte Grande está también en Famaillá, de una finca. Los padres, y después él, transportaban las cañas primero en carros, bueno, después en otras cosas, y él estaba en el sindicato y llega, creo que, a ser secretario general del sindicato. El Ingenio Mercedes cierra cuando es todo el proceso de cierres del ingenio, de ingenios con la dictadura de Onganía. Cuando cierra el Ingenio Mercedes, un montón de gente queda desocupada. Juan con un montón de otra gente. Entonces él se muda a la ciudad y va a parar a la municipalidad. ¿Por qué va a parar a la municipalidad? Él y un montón de otros más. Ahí ya me salgo un poco de la historia de Juan. Porque en realidad, apenas se produce el cierre de ingenio y con la desocupación, los obreros empiezan a pelear fuertemente por la generación de puestos de trabajo alternativos, porque la gente había quedado en la miseria, en la calle, de la nada. Entonces primero crean una cosa que se llamaba empleos del operativo Tucumán, que era, para decírselos así como medio apurado, eran planes sociales, sin ningún beneficio, hacían algunos trabajos de limpiar cunetas, algunas otras cosas y qué sé yo, pero bueno, eran unos empleos precarios que tampoco llegaban a ser salarios. ¿Cómo logran llegar al municipio? Porque se organizan. ¿Quiénes lo organizan? Muchas veces los propios sindicatos desocupados, o los sindicatos que seguían funcionando porque sembraban caña, organizan, pelean, y toda esa gente, le diríamos hoy en un anacronismo horrible, hacen un pase a planta, ¿no? Pasan de tener un plan social y logran ser incorporados a planta. Y así crece el gremio de municipales. ¿Por qué? Porque la lucha de los trabajadores hace que muchos de aquellos desocupados entren a trabajar como empleados municipales. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué nos cuenta a nosotros el negro romano, sobrino de Juan de la Cruz? Nos dice, y cuando llega él, y bueno, acá no había nada, no había derecho, no te daban ropa, no te daban domingo, no te daban feriado, no te daban empieza el proceso de organización, personería, es una organización importante dentro de Famaillá, y también había una federación en todo Tucumán. Hay un proceso organizativo que germina rápido, con la ayuda de experiencia
que traen de otros procesos organizativos. Pongamos pausa ahí y volvamos a Monte Grande. Yo les decía que Juan era de Monte Grande. ¿Qué pasa en Monte Grande? Monte Grande era una colonia de caña del ingenio Mercedes, cierra, pero la caña queda en pie. Y, bueno, pueden seguir sembrando cañas, por supuesto, en el caos y la crisis que existía, y en el medio, por esta misma política de reclamos y todo, el gobierno de Tucumán decide incentivar algunas industrias dentro de este llamado Operativo Tucumán. Entre esas industrias que incentiva está la industria del citrus, particularmente la del limón. Y entonces en el año 68, la que entonces no era grande, pero no tanto como ahora, Citrícola San Miguel, que todos los que son de Tucumán la conocen, la Citrícola San Miguel compra la fábrica, la de Monte Grande, y plantaban mitad caña, mitad limón. Como había caña, los trabajadores, esto nos cuenta a nosotros don Lara, que era del sindicato del Ingenio Fronterita, que queda al lado de Monte Grande, nos dice, no, y nosotros lo ayudamos a organizarse a los de Monte Grande, porque a esa gente, además, cuando venían los golondrinos, no le daban casa, no le daban esto, hacemos que le den ropa, hacemos que le den ta. ¿Qué hacen los patrones? Le dicen, no, ya no los pueden organizar más, no pueden estar más con los azucareros, tienen que ir a FATRE. FATRE, un sindicato, por supuesto, bueno, no por supuesto, pero era un sindicato que en ese momento no defendía para nada los derechos de los trabajadores, y comienza todo un proceso organizativo de organizar a los trabajadores del citrus, particularmente de la Citrícola San Miguel. ¿Quién los ayuda a organizarse? El Ingenio Fronterita y los que habían quedado del Ingenio Cerrado San José. Es decir, que se organizan con toda esa experiencia y esa ayuda que traía. Yo le voy a poner un ejemplo muy estúpido, perdónenme, pero se me ocurrió en la bici cuando venía para acá y lo tengo que poner. Ustedes imagínense hacer una torta solos en su casa o con su prima o su amiga, y hacer una torta y que te ayude, no sé, diría mi amiga Malena Silveira, que está por acá y es una genia, pero pongamos a alguien más famoso, que te ayude en Narda Lepes. Por supuesto que la torta, si vos haces algo con alguien con experiencia, te sale mucho mejor. Y te sale mucho mejor, mucho más rápido. Todos hacemos un proceso de aprendizaje, pero la experiencia es fundamental, porque nadie nace sabiendo. Y eso, fíjense, mientras yo les iba contando esto, pensaba, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña de cómo nos criamos, o qué nos dice todo el tiempo de este mundo? Que uno se hace solito, que tiene que valerse por sí mismo, que a uno no lo ayuda a nadie, que uno se merece las cosas porque uno puede y porque uno se esfuerza, ¿no? Fíjense que es el mensaje exactamente contrario al pensar, al imaginar todas esas experiencias que a nosotros mismos y a los trabajadores de ese entonces les posibilita la organización y la vida. Retomo esta historia. Iba entonces en el sindicato de Monte Grande. Para quienes conocen Famaillá y estén por ahí, ya vamos hablando del sindicato de municipales, de Fronterita, de Monte Grande, son 3 núcleos obreros importantes de ahí de la zona, y también junto con este Operativo Tucumán se decide este impulso a nuevas industrias. Una era el citrus con esto de Monte Grande, y se instalan varias industrias. Los que sean de Tucumán, buena parte de las grandes industrias que todavía subsisten a lo largo de la 38 vienen de esa época. La Sabes Caña, la Grafanor, que ahora se llama Santista, creo, porque ya la han vendido, bueno, un montón de esas, Arcor, que antes era Miski, todas esas vienen de una política estatal que incentiva a que se instalen empresas con el objetivo de paliar en algo la crisis que habían generado el cierre de ingenios. Por supuesto, esas medidas implicaban ciertos beneficios a las empresas que donde podían se los agarraban sin ningún beneficio para los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grafanor, que está en Famaillá, es una de las empresas más grandes que se instala en todo el Operativo Tucumán, y recibe el 50% de todos los subsidios estatales que se dan. Eran, para que ustedes tengan idea de la proporción, eran aproximadamente 70 y pico de empresas, y a una sola, que era nada más y nada menos que de Bunge y Born, le dan la mitad de todos los recursos que pone el Estado. Ahora, esa empresa en realidad generaba trabajo para un 10% del total de empresas, ¿no? Con esto lo que les quiero decir es que esa solución a la que se llega
a la de instalar industrias, que se llega por la pelea de los trabajadores, a la vez hay peleas e intentos de, digamos, del capital por acaparar esa ganancia en vez de, por supuesto, generar más empleo. Bueno, ¿qué pasa en distintas empresas? En Grafanor, en Norwinco, en la BGH, todas empresas que se instalan en ese momento. Los trabajadores se organizan rápidamente y comienzan a disputar con sus propios gremios. Entonces, en Norwinco y BGH empiezan a disputar con la conducción de la UOM, y empiezan a organizar cuerpos de delegados y a exigir toda una serie de medidas, entre ellas defender el puesto de trabajo, porque la empresa se agarraba a los beneficios y después estaba a punto de cerrar para irse y dejarlos sin empleo. En Grafanor, con la Asociación de Obreros Textiles, bueno, en fin, no voy a abundar más. Lo que les quiero decir es que lo que se muestra es que hay una enorme crisis. Esa enorme crisis se logra en parte frenar, o por lo menos aminorar su impacto por la pelea de los trabajadores. En ese aminorar el impacto se logra una rápida organización en esos nuevos lugares por la experiencia que traían los trabajadores. Y puedo seguir así con las experiencias que van llevando a distintos lados. Creo que anda por acá mi amiga Julita Nesprías, que estudia las organizaciones en las villas en la ciudad de Buenos Aires. Me decía, en todo movimiento villero de los 70 de Tucumán, de acá de Buenos Aires, en todo había algún tucumano, que venía del cierre de ingenios y que traía la experiencia de los sindicatos. Margarita Cruz, esta compañera con la que yo comencé a trabajar, ella trabajaba en las villas miserias en San Miguel de Tucumán, y ella me decía, las villas se organizan muy rápido porque llega toda gente con experiencia sindical. Que la experiencia sindical no significaba necesariamente ser dirigente, significaba que parte de la propia vida, de lo propio, era saber que había alguien que te representaba, alguien en quien podías ir a una asamblea, había prácticas que hacían parte de esa vida cotidiana. Y ya para cerrar y dejar abierto el espacio para las preguntas, voy a tratar de hacer como un pequeño cierre conceptual de esto que les he querido desplegar a través de historias, porque me parece que a veces a través de las historias se hace como más cercano y aprensible, digamos, ¿no? Yo les decía, antes de arrancar con este pequeño recorrido de las historias de Famaillá, que no solo se buscó destruir una fuerza social, sino aquel territorio que la había gestado. Hay un concepto de Juan Carlos Marín, que es el de territorialidad social, que significa, yo lo traduzco ahora, significa cosas muy complejas, pero yo ahora lo traduzco así. ¿Cuáles son las condiciones que hacen parir a esa fuerza social? ¿De dónde vienen los militantes? De ese contexto cotidiano y habitual en el que se forman. Nosotros, todos nosotros, hoy y siempre, todos los humanos, desde hoy y desde siempre, se crían en este mundo y aprenden qué es lo lindo, qué es lo feo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo deseable, qué es lo no deseable, quién es mi prójimo y quién no en un sentido cristiano, quién es mi par, o mi prójimo si estamos en una cultura más católica, o quién no lo es. Todas esas cosas se aprenden. Entonces, cuando se desaparece, cuando se secuestra y se devuelve a la sociedad después de haber sufrido ese horror a un montón de personas, lo que se enseña, lo que se siembra o lo que se busca, digamos de alguna manera, es sembrar la desconfianza, destruir esos lazos, destruir esa conciencia que se tenía de que el otro podía ser un par y por el propio temor empezar a pensar que puede ser alguien peligroso para mí, para mi propia vida, para la vida de mi familia, y que mejor me cuido yo y que mejor me quedo en mi casa y que mejor no me meto en política porque es mala palabra, porque a todos los que se meten en política les pasa algo. Con esto, lo que yo les quiero decir es que el terror tuvo como objetivo, tuvo distintos niveles de objetivo, ¿no? A través del secuestro, desaparición de cuerpos, lo que tuvo también como objetivo, y que a nuestro criterio es el objetivo principal, ha sido difundir el terror en el conjunto social, y a través de ese terror transformar una cultura, un modo de ser, un modo de organizarse,
un modo de estar de las clases populares que se habían gestado a lo largo de años, años y años de resistencia, de acumulación de experiencias, de aprendizaje. Y en realidad, lo que sí está, digamos, en nuestras manos, en esa interpretación del pasado, y por eso hago hincapié en cómo se interpreta este fenómeno, es que el objetivo de alguna manera ha sido escamotear esa experiencia, hacer de cuenta que esa experiencia no estaba y que en realidad se han matado personas y a lo sumo o se han desaparecido personas y a lo sumo lo que podemos hacer es ser solidarios con sus familiares y con sus deudos. Pero bueno, me solidarizo y les pasó a ellos. Lo que no estoy viendo cuando lo interpreto de ese modo es que nos pasó a todos, me pasó a mí también y les pasó a todos ustedes, porque hay toda una experiencia acumulada por nuestro pueblo que quiere ser sacada, que quiere ser expropiada, pero ninguna experiencia se borra nunca. Por eso yo empecé esta charla con el homenaje a Chochi, a la Beba y al Negro, porque para mí, personalmente, han sido quienes me han abierto los ojos a esa experiencia que yo necesitaba recuperar en mi calidad de, ya casi les diría de mi calidad de tucumana, digamos, de mi pueblo, saber que ese pueblo donde yo me había criado, en esa escuela a la que había ido y donde había vivido el bucismo, bueno, que ese pueblo había tenido luchas históricas de la puta madre, y que no nos podíamos olvidar de eso. Ellos han significado para mí esa ventana. Entonces, bueno, con esto cierro, me emocioné. Con esto cierro y cierro esta exposición porque quisiera que abramos a preguntas, diálogos, dudas, intervenciones o lo que Ana, quieran. acá hay unas preguntas en el chat. Andrés Romano pregunta, ¿qué papel jugó la prensa en esta operación para justificar mediante la estigmatización de la figura del subversivo? Esa es una. Después, Bien, léeme Miguel, un par y de ahí te respondo. te hago otra pregunta más y ahí así vas respondiendo por lo menos de a dos. Miguel Sí. pregunta, ¿cómo jugó el Poder Judicial Provincial y Federal y el empresariado? ¿Tuvo el operativo asesoramiento y respaldo de la embajada yanqui? Entonces, uno, ¿qué papel jugó la prensa, La prensa, el Poder Judicial. el empresariado y si hubo asesoramiento yanqui o respaldo? Y después seguimos Bueno, con los demás. bien, voy por punto. La prensa, bueno, por supuesto, ha tenido un papel muy importante y yo distinguiría también la prensa a nivel nacional, que también ha jugado un rol en la propaganda muy, muy, muy fuerte. No era librado al azar, de hecho hay todo un manual militar acerca de operaciones psicológicas y la prensa y la propaganda este, forman una parte muy importante dentro de esa estrategia. No lo he estudiado mucho, yo lo que sí puedo decir que a mí me ha llamado la atención y en la tesis que voy a compartir con ustedes, el que quiera puede leerlo en uno de los capítulos, que yo he hecho como un pequeño seguimiento de cómo iba apareciendo el proceso represivo en la Gaceta. Es interesante ver, más allá de la construcción del subversivo, hay distintas maneras de comunicar lo que está pasando, ¿no? Entonces yo detectaba, por ejemplo, que había un periodo donde no había información. Se decía, hay rumores, hay operaciones, pronto se sabrá, hay como suspenso, ¿no? Un tiempo. Después empiezan a sacar fotos, es muy impresionante porque sacan fotos, por supuesto gente que habían legalizado, que estaban secuestradas desde hacía más tiempo, habían hecho operativos para legalizarlas y sacaban sus fotos, como diciendo, bueno, acá está. Después, a partir de cierto momento, empiezan a mostrar armas y a decir, bueno, hemos hecho este allanamiento, entonces hemos encontrado estas armas. Uno nota que hay procesos, hay momentos, hay un momento donde deja de informar la Quinta Brigada de Infantería y pasa a informar directamente al Tercer Cuerpo. Con esto les quiero decir, yo no lo he trabajado personalmente, pero que si uno ve el papel de la prensa y el rol de la construcción de la propaganda, hay toda una estrategia pensada ahí que sería muy interesante indagar. Con respecto al Poder Judicial, el operativo Independencia se caracterizó, no sé si se caracterizó, pero sí se nota muy fuertemente que había toda una política de legalización.
no eran la mayoría de los detenidos, pero había un grupo que era legalizado probablemente por el propio carácter del operativo Independencia que se desarrollaba durante un gobierno constitucional. Con lo cual, hay un rol muy importante del Poder Judicial. Si uno ve algunos de los expedientes que se generan en ese año, es directamente un monumento a la impunidad, porque, por ejemplo, hay un procesamiento a 5 compañeros que habían sido secuestrados y ponen como prueba contra ellos testimonios extraídos bajo tortura que decían escuelita de Famaillá, firmado por Vilas, digamos. Era una cosa como una connivencia, y bueno, de hecho lo han juzgado a Mario Martínez, que ha sido el juez federal que ha estado en la mayor parte del periodo del operativo. Con respecto al empresariado, bueno, de los 4 casos que yo he mencionado, no, empresariado he mencionado 3, de Fronterita, Grafanor y la Citrícola San Miguel, en 2 casos tenían centros clandestinos adentro de sus propias instalaciones. El Ingenio Fronterita tenía una base militar que se popularizó como los conventillos de Fronterita, y en la finca Monte Grande, en la administración de la Citrícola San Miguel, había otra base militar. Estaban profundamente comprometidos. En Norwinco estaba de gerente el hermano de Luciano Benjamín Menéndez. Y durante su gerencia secuestran a 14 trabajadores, que significó el 10% de la planta de trabajadores, un montón. Si uno lo piensa en porcentaje, es un montón. Bueno, puedo seguir abundando con ejemplos. Me parece que una discusión interesante en relación a las empresas es enfocar, digamos, por 2 lados, digamos, a veces la participación directa, y a veces ni siquiera hace falta que sea una participación directa o puntual, sino que evidentemente hay una articulación de intereses más amplia. Y en toda fuerza hegemónica siempre hay división de tareas. Entonces, hay empresarios que prestaban vehículos y un montón de otras cosas, pero hay otros que no y se beneficiaban igual, porque en realidad para eso tienen, en la división de su clase, tienen a unos que se encargan de reprimir, que no son ellos, digamos. Lo que estoy queriendo decir con esto es que que no haya participación directa de la empresa no quiere decir que no se haya beneficiado de eso. Pero fuera de eso, en muchos casos hay participación directa. Me falta uno. Sí, había respaldo o asesoramiento en el operativo de la embajada yanqui. No, la verdad que, o sea, respaldo directo, no lo sé, no me consta, digamos, en ninguno de los documentos que yo he trabajado me consta que haya habido, por ejemplo, alguien ahí. Repito, que no haya alguien ahí no quiere decir que no hayan recibido una. De hecho, el proceso de formación de los saberes de los milicos que implementan esto viene de los franceses y de la doctrina de seguridad nacional que hacen los yanquis, también aprendiendo de los franceses, digamos, ¿no? Pero una participación directa yo no conozco. Bien, otra pregunta. Tenés varias preguntas y varios halagos a tu exposición. Ángeles Méndez dice, ¿se recuperó documentación del operativo Independencia en la que se haga referencia a las víctimas detenidos o asesinados? Sí, no específicamente o sea, sí, incluye el operativo. Es así. De hecho, Tucumán es un caso medio único, porque son un sobreviviente al cual después obligaron a hacer una serie de colaboraciones, y los terminaron incorporando a la fila de la policía. Él era un sobreviviente, digamos, ¿no? Y estando en el campo de concentración, lo hacen colaborar y qué sé yo. Y él, cuando ya terminó todo y se volvía a su casa, se comenzó a robar, a sacar, digamos, del lugar donde estaba, hojas, documentación de inteligencia que es impresionante, porque es documentación de inteligencia que después se destruyó, digamos. Existen porque él se las fue sacando, las metió en una caja, empotró las cajas abajo de su cama y durmió arriba de ellas literalmente durante 30 años, o más o menos. Hasta que un día fue el juicio y se presentó al tribunal y dijo, tengo todas estas cajas. Y en todas esas cajas había, entre otras cosas, por ejemplo, un listado de personas que habían sido secuestradas y tenía al lado la sigla DF, que significaba destino final,
que eran aquellas personas cuyos cuerpos habían sido desaparecidos. Después había personas, creo que decía PEN y L, creo, que eran liberados o legalizados. Esa documentación existe, se la conoce popularmente como los papeles de Clemente, digamos, y creo, no sé si están de acceso todos en Internet, pero hay cosas en Internet. Y después, la otra documentación que existe, para el que le interese la temática, hay bastante documentación que entrega el propio Vilas y Bussi de órdenes militares. Es distinto el carácter, porque estas ya son órdenes militares, son como si bien dicen cosas, pero no es del aparato de inteligencia directamente. Las otras son directamente del aparato de inteligencia. Bien, bueno, ahí siguen habiendo excelente posición, excelente y muy clara, gracias, gracias, muy cálida. Patricio González dice esto: hola, buenas noches. ¿Era tan necesario traer una fuerza como el ejército para hacer operaciones? Porque se prestó para ese teatro de operaciones, ya refiriéndome a un tema sobre cómo deberían actuar las Fuerzas Armadas en la democracia. Sería importante tener ese detalle. No sé si es una acotación o es una pregunta lo que él está diciendo sobre las operaciones y el teatro que se armó, a qué se refiere. Bueno, excelente, muchas gracias Ana, tremenda exposición. Romina Leguizamón pregunta, entre los CCD, ¿estaba el hospital de Famaillá? ¿Hay datos sobre la función de ese lugar? Sí, hay un dato muy interesante que lo hemos sabido no en este juicio que está haciendo ahora del Operativo Independencia, que aprovecho para pasar el chivo que ya está terminando, pueden escuchar los alegatos, en este contexto lo están haciendo por YouTube, se han suspendido los de... ¿alguien tiene la fecha? Bueno, después les pueden pasar la fecha, los alegatos han estado siendo la semana pasada, creo que se han suspendido la siguiente y vuelven la otra. Sí. Está terminando y es una instancia re interesante si alguien quiere profundizar, porque ahí van a reponer toda una dinámica y funcionamiento del operativo, así que bueno, los invito. En el medio, porque me fui por ese lado y me olvidé que me había... Preguntaba si el hospital de Famaillá, ya. Si hay datos sobre la función. En el anterior juicio del Operativo Independencia, nosotros sabíamos, cuando digo nosotros, digo el campo popular, no yo y otro más. Se sabía que ese lugar había sido tomado o había sido puesto bajo la órbita del comando que tenía Vilas, estaba sentado en la comisaría de Famaillá y tenía un puesto sanitario en el hospital de Famaillá, que además de que atendían a la población en estas acciones cívicas, concretamente atendían heridos, etcétera, etcétera, y hay testimonios de una mujer que estaba secuestrada y la llevan a parir a ese hospital y después ella se escapa con el bebé. Sabíamos esas funciones que había formado parte del circuito represivo con esa situación. Y en el anterior juicio del Operativo Independencia, un conscripto que había estado destinado a ese puesto de sanidad, contó que tenían un rol en ese lugar, tenían un rol en el traslado de los cuerpos desde la llamada zona de operaciones hasta la zona capital. Formaba parte del circuito de desaparición de los cuerpos. A veces, él contaba que a veces los mandaban a Fronterita a buscarlo, o a veces se los traían al hospital, o a veces los retiraban de la escuelita y los llevaban, ahora no me acuerdo exactamente del circuito, pero me parece que los llevaban primero a los bomberos y después al comando, o primero al comando y ahí lo buscaban los bomberos, bueno, algo así, ahora no me acuerdo exacto, pero lo pueden encontrar en la sentencia del anterior juicio. Bien, bueno, Evelyn Alegre te dice excelente exposición, muy claro y preciso, y las emociones también nos afectan a los que estamos escuchando. Rocío López, algo que quisiera aportar además a tan excelente exposición es la metodología que se usaba de tomar posesión de lugares tan simbólicos para hacer base, como el ex Ingenio Nueva Baviera, calando profundamente en lo psicológico de los habitantes de la zona. Después David Acevedo pregunta... ¿Puedo hacer comentarios con eso? Sí. A mí eso me parece centralísimo porque además, bueno, pasa mucho en algunos otros lugares, pero acá justo eligen escuela, digamos, la escuelita, todavía no funcionaba, pero era una escuela,
ingenios, el ex ingenio Nueva Baviera, el ex ingenio Santa Lucía, Fronterita, el ex ingenio Lourdes, bueno, hay un montón de ingenios, escuelas también hay varias, porque no está solo la escuelita, sino que está la escuela Lavalle, la escuela de los Sosa, bueno, hay varias otras escuelas. Entonces, fíjense, son las instituciones disciplinarias, básicamente la escuela y la fábrica. ¿Por qué? Porque son los lugares donde se forman a los obreros, como ya nos había enseñado Foucault, cuerpos dóciles, pero también útiles, pero se forman y se disciplinan a los obreros, pero al mismo tiempo se constituyen cuerpos poderosos, se constituye una colectividad que son la base de la resistencia, y son a esos lugares donde van a instalar los lugares del terror, y me olvidaba la UDEF, que es la universidad, ¿no? Entonces, como más simbólico no viene, tenés la tríada universidad, escuelas e industrias. Claro. Después, David Acevedo pregunta, si podrías repetir, ¿cuántos secuestrados se registró, cuántas víctimas y cuántas de esas víctimas permanecen desaparecidas durante el operativo? Buenísima la pregunta porque me lo salté de decir. Mirá, yo justo acá no tengo, quiero hacer 2 o 3 aclaraciones. La cantidad de víctimas que yo he mencionado se basa en una base de datos que hemos construido con un montón de personas en distintos colectivos, y por supuesto no es una lista definitiva de todas las víctimas, ni mucho menos, es una aproximada, porque hay un fenómeno que es general, que nosotros lo hemos estudiado bastante en Tucumán, que es un proceso de progresión de denuncias, digamos. En los 80, en los 90 hay un cúmulo grande de denuncias, pero en los 2000 empiezan un montón de denuncias, y siguen habiendo hasta el día de hoy. ¿Sobre todo de qué? De sobrevivientes. Y por eso me interesa mucho esa pregunta, porque algo que yo no dije, porque, bueno, no podía decir todo, es que una cosa que nos llamó mucho la atención es que nosotros tenemos en el imaginario que la mayoría son desaparecidos y que los que sobrevivían eran algunos pocos. Y en el caso de Tucumán esto no es así de ninguna manera. En general son mitad y mitad. Estoy hablando de nuestras bases de datos, ¿no? Nosotros tenemos más o menos, tenemos 1.508 casos registrados, de los cuales aproximadamente la mitad son sobrevivientes y la otra mitad son desaparecidos. Ahora, si nosotros consideramos la zona sur, que es la zona que ha tenido ocupación militar, los datos son distintos. Hay muchísimos más sobrevivientes, más o menos en nuestros datos, de cada 10 secuestrados, 7 eran liberados y 3 desaparecidos. Esto está vinculado muy probablemente a la situación de ocupación militar, y hay que pensar qué produce eso en la difusión del terror, ¿no? Porque ustedes piensen, como ya bien les recomiendo si no lo han leído, hay un texto hermoso de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos que se llama ¿Por qué sobrevivimos? Y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué significa un sobreviviente? ¿Por qué el aparato genocida deja sobrevivientes? Entonces ellos dicen, los genocidas veían en nosotros, en nuestro dolor, en nuestro horror, en nuestra locura, en nuestras marcas, una manera de difundir el miedo a ese conjunto social. Entonces piensen en la cantidad de sobrevivientes que ha habido en la zona sur y en el impacto que puede haber tenido eso como sociedad, que de repente un día faltaba un compañero y otro día llegaba todo demacrado, mudo, asustado, sin poder decir nada, y vos más o menos sabés qué le pasa, pero no sabés. Bueno, el efecto de multiplicación del terror de eso ha sido muy fuerte. Bien, tenés un montón de preguntas, pero te voy a dar dos preguntas. Romina Leguizamón pregunta, ¿se está juzgando la responsabilidad empresarial en los juicios? Y otra pregunta de María Casalins es que quiere saber quiénes eran los dueños de la citrícola San Miguel. Bueno, la responsabilidad empresarial es el hueso duro de roer de los juicios por crímenes de Estado, porque voy a ser un poco pesimista. No, pesimista no. Hemos avanzado lo suficiente para poder juzgar a los ejecutores. A los mandantes siguen mandando hoy, y a esos son más difíciles de juzgar.
Y entonces eso se ve a las claras en los resultados del proceso de juzgamiento, que ha tenido enormes dificultades cada vez que ha querido juzgar a un empresario. El único caso que, no, ya ahora hay otro caso, pero en su momento, hasta hace no mucho, el único caso que había juzgado, que era el del empresario Levín, si no me falla la memoria, de la Veloz del Norte de Salta, después fue revocada la condena. Después juzgaron a unos de Ford, y por ejemplo, en Tucumán hay una causa abierta contra Fronterita que se está por caer porque el juez determinó que en realidad Fronterita estaba muy aterrorizada, los dueños estaban profundamente aterrorizados porque como el genocidio buscaba aterrorizar a la población, justo a ellos también los aterroriza, y entonces por eso han dejado que el ejército instale una base militar en sus propias tierras. Entonces, bueno, efectivamente a mí me parece que esa es como uno de los núcleos duros y más difíciles de avanzar. Y los dueños de la citrícola San Miguel en ese entonces era la familia Mata, sin Bien. ese al final, Mata, porque no es lo mismo que la cerámica Matas, que esos son con ese. Diana Arias pregunta, ¿cómo se llama el libro que publicarás? Se llama Tras las... Yo siempre hago el chiste que le he puesto un nombre que tiene su propia pronunciación en tucumano, porque se llama Tras las huellas del terror, y tiene un montón de S, de S. Tras las huellas del terror. Bien, bueno, te siguen felicitando, impecable Ana tu exposición. Norberto Zárape, ¿por qué los represores juzgados y los partidarios de la represión usan el decreto 261 como escudo para justificar el accionar represivo y trasladar su responsabilidad al gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón? Bueno, eso es toda una discusión, porque en realidad es una estrategia exculpatoria. Por supuesto que tienen los milicos de decir, no, nosotros no hemos cometido ningún delito, nosotros estábamos siguiendo las órdenes que había impartido el gobierno, y en efecto también, por ejemplo, para el caso, ellos siguen reglamentos militares que estaban aprobados, digamos, y esos reglamentos militares tenían un carácter legal, lo cual nos llama la atención sobre la legalidad y la excepcionalidad de las leyes. A veces existen leyes que en realidad son leyes excepcionales y que legalizan cuestiones que son profundamente contrarias a derecho o injustas. Para traer un caso más reciente, que es la ley, las leyes antiterroristas, por ejemplo, que se han aprobado en distintos lugares de América Latina, constituyen una persecución al movimiento popular. Son leyes, son legales, etc. En ese sentido, resulta un poco más lógico que ellos, como estrategia exculpatoria, se amparen en eso para decir, no, nosotros no hacíamos nada, seguíamos órdenes. La gran discusión está en qué pasa con quienes emitieron esas órdenes, ¿no? Entonces, desde el juicio de las juntas para acá, la estrategia que tuvieron quienes firmaron esas órdenes es decir, no, nosotros con aniquilar lo que queríamos decir no era matarlo, sino era, bueno, toda una discusión que tiene como cola toda otra discusión porque es una fracción del peronismo. Una fracción. Pero bueno, es todo otro universo de discusión. Fabiana Jacobo pregunta, ¿cuál era el papel o la percepción de los vecinos de la escuelita de Famaillá durante el operativo? Bueno, eso para nosotros ha sido un impacto muy fuerte porque en realidad estaban profundamente aterrorizados. Depende también, quizás en los entornos más cercanos, no solo de la escuelita, sino también de cualquiera de los otros lugares. Los entornos más cercanos eran profundamente aterrorizantes porque además hacían tiros de noche, no, tenían que avisar a dónde iban y a qué hora volvían. Era como una especie, existía como una especie de extensión del campo, digamos, con casos muy extremos de familias que han sido como tomadas para tenían que asistir o servir a los milicos, casi en una estrategia de trabajo esclavo, y si iban a algún lugar tenían que avisar, y cuando volvían, digamos, entonces hay toda una política hacia los entornos de los centros clandestinos, que es una política de aterrorizamiento. Así todo, y esto me parece lindo rescatarlo, nosotros tenemos una entrevista muy linda con Ana del Valle Acuña,
que militaba en el PRT, tenía familia en Famaillá, y ella cuenta que en medio del pánico y del terror que existía, porque además se veía todo, existían vecinos que solidariamente los dejaban, por ejemplo, subirse a las terrazas de los alrededores de la escuelita, porque desde ahí se podía ver, ese era el nivel de apertura. Ustedes piensen, la escuelita como está hoy tenía unos, como es, unos plásticos negros como de bolsa de residuos, bueno, no sé de bolsa de residuos, pero unos plásticos negros, pero después era un campo abierto y las galerías eran abiertas, entonces desde ciertos lugares se podía ver. Entonces, algunos vecinos, con el pánico y todo que existía, prestaban sus casas o armaban estrategias para que familiares pudiesen ver o identificar qué es lo que estaba pasando. Bueno, Luciana Doval dice espectacular exposición. A Jorge Daniel Ávila le contesto de que sí se está grabando esta exposición que después va a ser subida al canal de YouTube de la Escuelita de Famaillá, así que la pueden encontrar ahí de nuevo. Andrea dice, con respecto a lo que decís en términos de construcción de aprendizajes, las fuerzas represivas se sirvieron de las prácticas culturales o mitos de la zona para justificar su accionar. Ejemplo, que desaparecían de los ingenios personas por el familiar como mito rural. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas. ¿En qué sentido, digamos? Es cierto, hay algo en el mito del familiar que tiene que ver, obviamente, con justificar la desaparición y la represión histórica a los obreros, etcétera, etcétera. Ahora, personalmente, en mi experiencia de campo, en los testimonios, en los miles de juicios y horas de juicios que hemos escuchado y qué sé yo, nunca he escuchado que nadie diga, no, era el familiar que lo llevaba. Todos sabían perfectamente que eran los milicos. Entonces, yo con eso tendría un toque de cuidado porque a veces pasa que es como, bueno, son mitos, son tradiciones, y no, la gente en ese sentido tenía bien identificado quién era, ¿no? Entonces, a mí eso, hay algunos antropólogos que han hecho como ese análisis, a mí me genera un poco de duda, repito, por mi experiencia, porque yo nunca escuché a nadie, en ningún testimonio ni nada, que apele a ese mito para explicar lo que había pasado en esa época. Sí, en cambio, y esto a mí me parece profundamente interesante, escuchamos miles, millones de cuestiones sobre fantasmas, apariciones, gritos, manchas, sombras, eso sí, y eso a mí me parece interesante, sobre todo cuando nosotros trabajábamos, hacíamos mucho trabajo de campo, cuando la escuelita todavía era escuela, ¿no? Y entonces, en muchos actos o cosas nos decían que contaban decenas y decenas y decenas de historias. Y en realidad ahí hay algo que se le está poniendo nombre, digamos, que era ese horror que estaba tapado bajo aulas, con chicos jugando y educándose. Bueno, ese horror ahí sí aparecía personificado en fantasmas y esas cosas. Pero lo otro, al menos yo, y en mi experiencia de investigación, no lo he escuchado. Luciana Doval pregunta, ¿hay algún trabajo de investigación en perspectiva de género sobre el operativo? Sobre el operativo en particular, no que yo tenga registro, sí hay algunos trabajos, bueno, el más conocido, no sé si es más conocido, mentira, uno que es bien conocido, que se llama Las grietas del silencio, toma algunos casos de Tucumán, pero no es estrictamente sobre el operativo. Bien. Lore Batistiol pregunta, ¿el ingenio Marapa de Alberdi, hay obreros secuestrados de ahí? Sí, hay obreros del ingenio Marapa. No tengo ahora los datos, pero si después me escribe, yo le puedo decir quiénes tenemos registrado en la base. Y también, no sé si ya está publicado, creo que sí, pero Silvia Nasif estaba por publicar un artículo donde habían hecho una reconstrucción de obreros azucareros secuestrados, y ahí también pueden consultar. Patricio González reformula su pregunta y dice, ¿era tan necesario que venga el ejército a combatir a la compañía Ramón Rosa Jiménez? Yo digamos, respondería con una pregunta. ¿Era necesario para qué?
Porque, perdón, acá tiene otro comentario, porque me parece una exageración que haya venido el ejército y no creo que esa sea la actuación de las Fuerzas Armadas de la democracia. Ay, bueno, ahí está, ahí responde un poco a lo que yo decía. Sería una exageración, uno dice, es una exageración en relación a algo. Si ese algo es combatir digamos, qué sé yo, reprimir, combatir, como le quieran decir, a el núcleo de la guerrilla rural, probablemente, pero yo lo que he tratado de explicar es que claramente ese no era el objetivo. No era el objetivo, y desde ese punto de vista no era una exageración, porque lo que se buscaba era, no he hablado, porque ya se iba un poco de tema, pero a la vez el operativo Independencia tiene funciones polivalentes, porque tiene varias funciones, digamos. Por una parte, reprime concretamente e inicia el genocidio en Tucumán, concretamente. Por otra parte, tiene funciones a nivel nacional. Por ejemplo, funciona como un espacio de entrenamiento para los cuadros que al año siguiente van a desplegar todo el aparato represivo en todo el país. No es lo mismo iniciar una represión con experiencia que sin experiencia. La experiencia no vale solo para el campo popular, la tienen muy clara los sectores dominantes. Entonces, vos tenés una rotación de cuadros durante un año entero en Tucumán, y entonces cuando arranca la represión en otros lugares, en el 76, ya has mandado un montón de oficiales, o por lo menos buena parte de tus oficiales ya han hecho una estancia en Tucumán. Esa, por ejemplo, es una de las funciones. Otra de las funciones es que el ejército y las Fuerzas Armadas estaban en proceso de desarrollo de una estrategia de legitimación para el golpe de Estado. Entonces hacían una construcción de sí mismos, o sea, construían la imagen de que la derecha peronista y la subversión se combatían entre ellos y era un mar de muertos y era todo un caos, y que ellos eran los salvadores de la patria. Bajo esa construcción simbólica es que de alguna manera se posicionan como un actor válido para llamar a poner el orden al país. En eso el operativo Independencia tiene un rol clave. Desde ese lugar yo te diría, no es exagerado, para ese rol, digamos, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, que el concepto exagerado depende a dónde uno ubique el objetivo que tiene ese despliegue. Bueno, dicen excelente tu exposición, felicitaciones, y Miguel hace una pregunta, ¿y la jerarquía eclesiástica? Bueno, hay un libro que se los recomiendo a los que les interese el tema, que no sé, no me acuerdo el nombre exacto, pero dice algo de Bonamín, son los diarios de Bonamín. Lo escribe, tiene un estudio introductorio y lo escriben Lede y Bilbao, es el apellido de los autores, que publican los diarios completos que se han encontrado de Bonamín, que era un vicario castrense, y hacen todo un estudio del rol del vicariato castrense, y bueno, igual no es solo el vicariato, ¿no? El vicariato es la incorporación de la iglesia, de funcionarios de la iglesia directamente al ejército. No es solo, pero ese rol es muy importante. Y ahí Bonamín dice, con todas las letras y muy claramente, nos tuvimos que abocar a convencer en Tucumán a nuestros hermanos de que estaban obrando bien y de que así lo quería Dios y de que no sé cuántas otras cosas más, muy directamente, digamos. Y un sector del catolicismo, por supuesto, ha avalado toda esta acción, y en el medio yo no dejaría de destacar que de todas maneras el catolicismo es un gran ámbito de batalla y de disputa, y entonces tiene esos sectores, así como tenía los sacerdotes del tercer mundo, y tenía al cura Burschmidt, y al padre Sánchez, y bueno, un montón de otros padres y curas que eran parte del campo popular. Milomave, que supongo que es un seudónimo, dice, ¿se podría aplicar, como dice Taussig, que el operativo Independencia creó un espacio de muerte en la provincia de Tucumán? Bueno, sí, un espacio, sí, varios espacios de muerte diría. En realidad, no sé muy bien a qué se refiere con espacio de muerte, porque entiendo que Taussig tiene una perspectiva más antropológica, que yo no trabajo tanto. Lo que sí puedo decir es que más que de muerte, hay una amenaza que es velada, porque
voy a hacer una transpolación bestial, ¿no? Pero hoy sentimos que la muerte nos amenaza, y no es la misma muerte que aquella, ¿no? La muerte en abstracto, bueno, yo tengo mis vicios sociológicos, la muerte en abstracto me resulta como difícil de pensar. Acá había un manejo de la amenaza, sí, y de una muerte especial, porque era una muerte suspendida, porque después no había cuerpo, y porque antes de la muerte había una situación de sustracción de la sociedad, y una noción de que había un sufrimiento infinito del cual no se sabía si se volvía o no se volvía, con lo cual todo eso produce efectos como muy poderosos de terror en todos aquellos que están bajo la irradiación como de esos mensajes, ¿no? Y como repito, los mensajes no eran solo amenazas veladas, sino que era el vecino que lo habían secuestrado y que volvía, era el operativo que veía, era la base o el campamento militar que tenías al lado de tu casa, era que te paren y te cacheteen porque sí, para pedirte los documentos. Había un montón de cosas multiplicadas que, bueno, en todo caso eran formas de muerte, si lo querés poner más simbólicamente. Bien, acá hay gente que pregunta sobre el link de tu tesis, que calculo que lo vamos a enviar vía correo, si es posible, Ana, Sí. y esperan la salida de tu libro ansiosamente, para que también les hagas llegar felicitaciones, muy buena exposición. Luciana Doval pregunta, ¿sabes en qué contexto llamaron a declarar a Daniel De Santis? La verdad es que no sé dónde lo han citado. Él estudia históricamente el PRTER y no sé en qué contexto lo citaron. A veces la estrategia de la defensa es citar a gente que sabe del PRT para decir, miren cómo había guerrilleros, pero en este caso no sé quién lo citó. Bien, bueno, un montón de halagos, Ana, en relación a tu exposición, esperan tu libro, esperan el link de tu tesis. Bueno, hasta ahora ya no hay otras preguntas, ya se han expuesto las preguntas que estaban en el chat, que eran varias. No sé si querés agregar algo, Ana, o alguien quiere escribir una última pregunta por el chat para ir ya cerrando el conversatorio. Y sí agregar una pequeña cosa antes de finalizar, es que el próximo miércoles no habrá conversatorio porque estamos en los preparativos del lanzamiento del Centro Educativo Especializado en Derechos Humanos Ana María Sosa, que va a ser el martes 15 de septiembre, al cual invitamos a todos. Es una gran noticia para el espacio, para la memoria de la Escuelita de Fama y Ya, tener un centro educativo, así que es un gran motivo de festejo, por lo cual nos lleva una gran preparación, así que el miércoles que viene no va a haber conversatorio, y el otro miércoles, que sería miércoles 16, seguimos con los conversatorios. No sé si alguien quiere agregar algo más en el chat. Vos, Ana, querés cerrar. Así, Romina Leguizamón pregunta, ¿dónde se realizan las denuncias o declaración en Tucumán? Bueno, normalmente pueden ir lo mejor es que vayan directamente a la fiscalía. Las denuncias de sobrevivientes pueden ir a la fiscalía, que yo no sé ahora la dirección, es a la vuelta en el pasaje, a la vuelta de tribunales, pero soy malísima con las calles. A ver si alguien puede googlearlo y ponerle en la unidad. La unidad se llama la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, pero no sé exactamente la dirección. Si alguien la puede googlear, lo agradecería, así facilitamos esa información, porque, Pasaje bueno, 2 de abril. pasaje 2 de abril, ahí está. Si alguien puede, no, esto quería decir, que acá hay mucha gente de Tucumán, todos tenemos muchos parientes, conocidos, vecinos, amigos, cercanos, y saben que una cosa que hemos notado profundamente es que hacer la denuncia implica muchas cosas, pero un facilitador muy importante es alguien que te acompañe, te diga, che, se hace allá, estaría bueno que la hagas porque, es ir y contarle a una funcionaria de la unidad de derechos humanos que tienen experiencia haciendo esto porque lo hacen hace un montón de tiempo, es gente amorosa que los va a tratar bien. Bueno, digo todo esto porque a veces
ir genera como una suerte como de temor, uno no sabe con quién se va a encontrar, qué te van a decir, bueno, hay todo un ambiente preparado, y si saben de alguien y esa persona se anima y los quieren acompañar, genial. Bien. Bueno, para cerrar, 2 preguntas y finalizamos ya con el conversatorio. Todos te felicitan. Gracias. Las 2 últimas preguntas son Patricio González, que pregunta si podés hablar un poquito de Manchala, si hay juicio sobre eso o se lo trató en alguna causa del operativo Independencia. Y Miguel pregunta si hay material fílmico como documento. No, me imagino que se refiere a la confrontación que hay en la escuelita de Manchalá. Sobre eso, en el caso de las víctimas, no sé si alguna de las víctimas de eso habrá entrado en alguno de los juicios, porque otra vez, esto que yo decía de cómo aparecen las imágenes, ¿no? Lo que más se conoce es que venían en el camión de la compañía de Monte con la idea era tomar la escuelita de Fameyá y liberar a los prisioneros, ¿no? No era la idea tomar la escuelita de Manchalá, que era una escuelita perdida, digamos. Venían camino con la idea de llegar a la escuelita de Fameyá, liberar a los prisioneros, etcétera, etcétera. En ese trance, en la escuelita de Manchalá, había una patrulla del ejército haciendo acción cívica, y ahí se produce una confrontación. Esa es la historia que se conoce, hasta acá se conoce. Lo que sucede acto seguido es que, para hacer ese proceso, la compañía de Monte había tomado una finca, que era la finca Sortey, y en esa finca había pasado la noche y había seguido viaje. Cuando esto concluye, el ejército sitia esa finca Sortey, y un montón de personas que vivían ahí, que son como, no me acuerdo cuántos son ahora, pero temo exagerar, pero creo que eran alrededor de 30 personas, las tienen ahí, las mantienen, a muchas las secuestran, las torturan, bueno, una serie de cosas horrendas, y nada. Y algunas de esas víctimas sé que estaban incluidas en algún juicio, pero creo que no llegaron a juicio. Y después Miguel preguntaba si había material Fílmico, documental. como documento entiendo que se refiere a de la época, sí. Hay bastante más que fotos, y hay bastante en internet. Se puede mirar, hay algunas imágenes, porque en el medio, en esto que yo le decía, que la propaganda, la operación psicológica era un aspecto importante. Por ejemplo, hacen 2 visitas, organizan, una a diputados y otras a senadores, creo, o una a legisladores y otra a la prensa, no me acuerdo bien, pero son más o menos en octubre y en noviembre, por ahí. Y sobre eso hay mucho material, filman distintas cosas, digamos, ¿no? Y mucho de eso está subido en la red. Bien, bueno, agradecerles a todos por la presencia en este conversatorio, invitarlos a que participen de los conversatorios que van a surgir a lo largo del mes de septiembre, del mes de octubre, del mes de noviembre, que son muchísimos. Y bueno, darles las buenas noches a todos. Gracias, Ana, y los Muchas gracias a saludamos. ustedes por la invitación, por la atención, por las preguntas, y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Adiós. Adiós.